Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Velasco Guzmán, yo soy psicólogo de profesión, eh, incursionando en la psiconcología ya desde hace varios años, desde el 2006, que fue mi primer encuentro con la psiconcología. Eh, He sido invitado por el Instituto Nacional del Cáncer, a cargo de la licenciada Débora Farberman, para poder acompañarlos en el tema de la interculturalidad de oncología pediátrica. Es para mí un honor poder compartir un poco las experiencias y el desarrollo de algunos conceptos que vamos a hacer a lo largo de la clase, conceptos que son sacados de autores para, mi, para mi punto de vista maravillosos, muchos de ellos argentinos, y los libros que vamos a utilizar a lo largo de la clase están a disposición. Muchos se pueden conseguir en Argentina, tanto en algunas editoriales como en el Hospital Garrahan. Otros los podemos conseguir a través de internet, ¿no? A lo largo de la clase vamos a hacer preguntas y lo importante es plantear la complejidad del tema, de la interculturalidad. No tenemos recetas específicas, no tenemos una sola manera de ver la realidad, una sola manera de ver las cosas. Lo que sí tenemos es las ganas de poder compartir ciertas estrategias que han funcionado y algunas que no han funcionado para que precisamente podamos aprender también aquello que no da resultado. Es una clase de reflexión, es una clase de poder adentrarnos en la complejidad de un sistema de salud que está teniendo dificultades con algunos en poder contener familias a lo largo del mundo. Nuestra gran responsabilidad es ayudar en la curación de los niños con cáncer, niños y adolescentes, ¿no? Y muchas veces esto se nos hace difícil. Precisamente tratamos de que esta clase genere preguntas, de repente algunas estrategias puedan funcionar en los servicios de ustedes, eh, todo va a ser válido y está la bibliografía a disposición. Iniciaremos el tema con un caso clínico, el barrio en defensa del niño. Este es un caso que ocurrió en nuestro servicio, en el servicio del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Los datos del niño y de la familia están protegidos, por eso están cambiados. Carlos es un niño de 9 años. Fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en el servicio de pediatría del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Carlos es uno de los 4 hijos de una familia de migrantes de origen quechua que llegaron a la ciudad de Santa Cruz hace 15 años buscando mejores condiciones laborales. En los últimos años, los últimos 50 años, la ciudad de Santa Cruz se ha convertido en el principal foco migratorio de Bolivia. Antes de migrar al exterior, la mayoría de las familias más pobres de todo el país pasan primero por Santa Cruz. Algunos llegan a quedarse tanto en la ciudad como en las periferias. Algunos se asientan en poblaciones cercanas de la ciudad y otros, no pudiendo ubicarse o viendo que existen mejoras, o sea, mejores oportunidades en otros países, se van. Bueno, este es el caso de la familia de Carlos. Ellos se quedan en la ciudad, viven en la periferia. Los padres de actitud y aspecto humilde, durante la primera internación, recibieron la información y el trato regular a todos los pacientes. En el servicio tenemos un protocolo de comunicación con la oncóloga que es muy interesante y, y lo hacemos con todas las familias. Explicamos, nos damos el tiempo como para explicar el diagnóstico con los responsables del niño y con dibujos, utilizando estrategias para que puedan entenderlo y escuchamos sus preocupaciones. Los padres de Carlos no ofrecían algún elemento para que nos podamos preocupar.
Y la verdad que el niño sale, se le da el alta, luego de la primera internación se le da el alta y eh, esperando que vuelva a su control la siguiente semana. Luego del alta hospitalaria no concurrieron a la primera consulta. Estos contestaron a las llamadas del equipo de salud refiriendo que no volverían a traer al niño porque ella se siente mejor. Y luego de insistir con que lo traigan, empiezan a añadir más elementos, ¿no? Ellos dicen que no creen en el tratamiento oncológico, que no creen en la quimioterapia, que en realidad la quimioterapia lo matará al niño porque el niño está sano, lo que necesitaba el niño era comer mejor. Esto es bastante frecuente, este mito, la asociación entre la leucemia y la falta de alimentación, ¿no? Con el intermediario que es la anemia, causa bastante confusión en nuestras familias y por eso nos tomamos el tiempo para poder explicarlo varias veces. Fue el caso de la familia de Carlos, pero aún así ellos argumentaban que lo que necesitaba el niño era comer mejor. Entonces, luego de agotar las llamadas telefónicas, se dio parte a la Defensoría del Niño o Niña Adolescente. Estos se brindaron para ir a buscar al niño a la dirección que dieron. Cuando llegaron a la casa, los padres alertaron al barrio, que es un barrio con la mayoría de migrantes, igual que la familia de Carlos. El grupo de gente empezó a comportarse de forma violenta e hicieron escapar a los funcionarios de la Defensoría, amenazándolos con querer robarse o querer hacerle algún mal al niño. Días más tarde, Carlos, ingresó nuevamente al servicio en mal estado general, pero luego de ser atendido en otros centros de salud. No querían volver al hospital, el hospital oncológico, y fueron atendidos en alguna posta negándose a venir al hospital. Lamentablemente, bueno, el hospital oncológico, nuestro Instituto Oncológico del Oriente Boliviano es el único que ofrece este tratamiento. Entonces, el equipo de salud de la posta tuvo que traerlo contra su voluntad. Así que estuvimos de nuevo con la familia de Carlos. Así introducimos a la dificultad que muchas veces enfrentamos en poder llevar adelante un tratamiento oncológico con algunas familias que presentan ideas y códigos diferentes al que presenta el equipo de salud, ¿no? En psicooncología pediátrica es frecuente leer que la irrupción de la enfermedad de un niño impacta en su propio ser, en su familia y también en el entorno. Esto es una realidad que implica la emergencia de múltiples situaciones, ¿no? Y también implica la emergencia de actores con los cuales el equipo de salud tiene que lidiar con el objetivo de atender al enfermo. El impacto emocional que despierta una enfermedad, la realidad socioeconómica de las familias, las carencias y las falencias del sistema de salud en los países latinoamericanos, por ejemplo el de Bolivia, son algunos de los factores que afectan la adherencia al tratamiento oncológico. Esto está descrito en la literatura. Sin embargo, en ciertas oportunidades, algunos de estos factores descritos se mezclan con una barrera en la interpretación de códigos, creencias y prácticas que no concuerdan entre lo que la familia espera y lo que el equipo de salud le brinda. Es en este contexto de urgencia cuando se requiere de un trabajo coordinado entre médico y familia y donde la divergencia se impone, dando lugar a un choque cultural, como pasó en el caso de Carlos. Con la finalidad de poder comprender un poco nuestra situación, la complejidad que implica el trabajo intercultural en nuestra sala de oncología pediátrica, y de repente para comprender las familias bolivianas que llegan a los servicios de los diferentes hospitales en Argentina, les voy a explicar un poco algunas de las características de nuestra población. Bolivia cuenta con 11 millones de habitantes aproximadamente, ¿no? Que están distribuidos mayoritariamente en 3 ciudades,
que dan lugar al eje troncal. Santa Cruz, que en realidad se llama Santa Cruz de la Sierra, es una de esas ciudades, la principal del eje troncal, ¿no? La que está más en el sur. Y además de ser la de mayor población, es la primera opción de migración interna en el país, como antes les había dicho. Anualmente, miles de familias de todo Bolivia llegan a la ciudad buscando oportunidades laborales. Otras, en cambio, llegan buscando atención médica especializada, ya que en esta se encuentra nuestro hospital, el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, que es el hospital de especialidad con la mayor cobertura de cáncer del país y el que ofrece diagnóstico y tratamiento para la mayoría de las enfermedades oncológicas, tanto en niños como adolescentes como adultos, ¿no? Nuestro hospital cuenta con un servicio específico para la atención de niños y adolescentes hasta 15 años de edad con enfermedad oncológica. La población boliviana cuenta con un fuerte arraigo cultural. De hecho, actualmente el país recibe el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, debido al reconocimiento de la existencia de 36 naciones dentro de un mismo territorio. Algunas de estas naciones comparten similitudes en lenguaje y otras pautas culturales. Por ejemplo, algunas del altiplano, algunas de cercanas amazónicas, pueden llegar a contar con características similares en vestimenta, en lenguaje o en otros códigos en alimentación, por ejemplo, ¿no? Y en territorio, por ejemplo. Sin embargo, algunas naciones cuentan con millones de individuos, como la quechua aymara, mientras otros no llegan a 1000 individuos, como las naciones amazónicas del oriente boliviano. Nuestra constitución política del Estado se manifiesta que Bolivia tiene al menos 36 formas diferentes de ver el mundo, y todas estas son válidas. Es desde ya un hecho que se validan las creencias, las costumbres y prácticas de toda la población, y en estas se incluyen las prácticas de salud, que constituyen un campo de saber extenso para los pueblos originarios, llegando a constituirse a nivel de Estado un viceministerio de medicina tradicional, además del Ministerio de Salud. Ubíquense la importancia que tiene la cultura para nuestras naciones. Bolivia realmente ha dado lugar a validar el saber popular, y este saber popular actualmente está incluso en las instituciones, y en el campo de la salud, como les estoy comentando, existe este viceministerio de medicina tradicional. Lo que todavía no hay es el acuerdo entre el viceministerio de medicina tradicional con el ministerio de salud en la mayoría de las prácticas y en la mayoría de el abordaje de la enfermedad. Esta es una tarea pendiente que tenemos que hacer, y en parte los profesionales de la salud tenemos que empezar a mostrar las dificultades que existen en este campo para poder llegar a algunos acuerdos que sean regulados y que puedan llegar a tener un impacto incluso desde la vía legal. Países como Bolivia nos muestran cómo la salud no está al margen de la cultura, lo que no significa que no existan dificultades y tensiones. Desde ya, pensando en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política del Estado, llegamos a pensar, ¿no?, que si existen 36 maneras de ver el mundo, ¿cuántas formas de considerar al cáncer existen? ¿Cuántas formas de tratarlo existen? ¿Coinciden estas con la medicina basada en la evidencia? Y si existe la divergencia, ¿qué saber validamos? Estas son preguntas que forman parte de nuestros desafíos diarios como servicio de pediatría en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Nosotros estamos atravesados por la cultura y hemos tenido que aprender a tratar a los niños y a los adolescentes con cáncer con ella y a pesar de ella en muchos casos. Esto parece ser que no es una temática que afecte solamente a países con una alta presencia de naciones originarias. Como nos muestra Marcelo Gatto en el 2017, quien considera que la diversidad cultural es una realidad que actualmente vive en los hospitales públicos argentinos, ¿no?, así como otras instituciones. Otros autores consideran que este es un fenómeno mundial. Según Marcelo Gatto, actualmente los pacientes de hospital son personas
con múltiples costumbres y creencias, culturas y subculturas diversas. Y esto no se relaciona solamente con los países originarios o con la raíz indígena. Estamos hablando de la cultura en el amplio espectro, lo cual vamos a desarrollar a continuación. ¿Qué es cultura? Al momento de preparar la clase busqué mucha bibliografía y encontré una cantidad de conceptos amplios, cortos, reduccionistas, confusos, y tuve que elegir uno. Elegí el de la UNESCO, que es una institución que precisamente aborda el tema cultural a nivel mundial. Según la UNESCO, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es la cultura la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de la cultura discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden. Como se observa en esta definición, qué difícil parece separar conceptualmente al ser humano de su cultura. La realidad cotidiana, sin embargo, nos muestra escenarios donde las personas se encuentran en una encrucijada cultural. Deben acceder a otros patrones culturales o mantener los propios para poder conseguir un objetivo. En nuestro caso, la curación de un enfermo de cáncer. Marcelo Gatto, en el capítulo de su libro Interculturalidad y Oncología, hace un estudio muy importante y muy interesante acerca de la interculturalidad. Él considera que interculturalidad no es un sinónimo de multiculturalidad. O sea, no es simplemente dos culturas que estén en contacto, que se mezclan y se integran, sino que ésta involucra múltiples procesos que generan tensión, complejidad y heterogeneidad. Para Marcelo Gatto, interculturalidad significa una interacción entre culturas e implica la participación de los grupos humanos diversos en la estructura económica, social de la sociedad, y representa además la generación de procesos identitarios que tienen lenguaje, símbolos, códigos, prácticas y ritos. Estos conducen a las personas a identificarse entre sí o a distinguirse entre otros. A su vez, la interculturalidad implica procesos de reconstrucción de identidad, selección de memorias, afirmación de proyectos, en este mundo que es el contexto no ajeno a la conflictividad. Fíjense que estamos hablando de la cultura en el término amplio de la palabra. ¿Cuántas veces hemos pasado por el Palacio Pisurno los fines de semana y vemos una cantidad de jóvenes expresando su propia cultura, ¿no? Hay un estudio sobre los subgrupos de la adolescencia y ahí podemos ver desde la vestimenta, cuando pasamos en el colectivo, pasamos en auto por la Plaza Pisurno, una cantidad de grupos que no se parecen. Unos visten de negro, otros visten de colores, unos llevan un atuendo más señorial, otros parecen más a los rockeros de una época más conocida. En todo caso, de esto estamos hablando, de la cantidad de códigos, símbolos y formas de identificarnos que empiezan a aparecer en esta sociedad que ofrece un escenario diverso, ¿no? El hospital es uno de los escenarios mestizos.
nos plantea Marcelo Gatto. Y es característico de esta época estos escenarios mestizos, tanto en Bolivia como Argentina e incluso en países desarrollados del norte. Hablando sobre Argentina, Marcelo Gatto refiere que las migraciones ocurridas durante el siglo XX y el continuo flujo migratorio de los países vecinos han generado un contexto de gran diversidad cultural, lo cual pone a los equipos de salud frente a las necesidades de generar estrategias para lograr una atención adecuada. Marcelo Gatto plantea que podemos afirmar hoy que somos mestizos, culturalmente mestizos, mestizaje que implica hibridación. Este autor se refiere a la convivencia entre lo analógico y lo digital, lo cíclico y lo lineal, lo comunitario y el individualismo, lo culto y lo popular, lo moderno y lo tradicional, lo urbano y lo rural. Si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad con una interacción de códigos. No todo es moderno y no todo es antiguo, estamos evolucionando continuamente. Toda cultura, para Marcelo Gatto, sería pluricultural, ya que los intercambios son dinámicos y hay una interacción permanente. Para Marcelo Gatto, la interculturalidad en nuestro tiempo está ligada a la globalización, esta que promueve una estandarización de símbolos y conductas y a la vez genera nuevas formas culturales, subculturas y microculturas. Marcelo Gatto nos ha dejado una joya para la psiconcología. Su libro Pensar el cáncer, consideraciones desde la psiconcología, que es la editorial Letra Viva, tiene el capítulo 9 que titula Interculturalidad de Salud, así como nuestra diapositiva. En este capítulo, Marcelo hace un estudio de la relación entre el equipo de salud y la posición de la salud con respecto a la cultura. Nuestro autor manifiesta que en nuestra realidad no existe un encuentro respetuoso entre culturas, sino que el pensamiento occidental se ha impuesto en todo el mundo como supremacía cultural. El pensamiento occidental, se habría convertido en un discurso monolítico y dogmático. No dialoga, plantea Marcelo. La ciencia no estaría ajena a esto, sino que es congruente con este modelo. La medicina basada en la evidencia, entonces, no escaparía a las leyes de esta forma de globalización. Esta sería la posición del equipo de salud, quien es poseedor de un discurso y un saber hacer que impera, que recibe el aval de la ciencia y de las instituciones, lo cual le da un poder. Sin embargo, según Marcelo Gatto, pese al triunfo del pensamiento científico sobre las disciplinas médicas o de la salud por sus avances en el diagnóstico como en el tratamiento, se encuentran dificultades en el día a día. Y estas son precisamente las que están relacionadas con las características subjetivas de las personas. O sea que los aspectos emocionales, las redes, los marcos sociales, las determinaciones históricas y los elementos culturales no son tomados en cuenta, o en todo caso son recortados, lo cual nos lleva a pensar en este punto, ¿cómo se puede hacer un tratamiento oncológico eficiente si tratamos de respetar diferentes posturas, prácticas e intromisiones de otros actores? ¿Se puede convivir entre el pensamiento científico y el saber popular en oncología pediátrica? La acepción de la medicina basada en la evidencia como un discurso elegido para abordar la enfermedad implica que la familia del paciente abandone sus valores, todas sus creencias, prácticas y costumbres. Esta es la dificultad. Marcelo Gatto nos dice, si hay imposición del saber, no hay comunicación. Nuestra realidad boliviana coincide con el autor. Nosotros en la sala de internación, en el servicio, vemos que si hay imposición del saber, no hay comunicación y esto aumenta significativamente la posibilidad de abandono de tratamiento, poniendo en riesgo la salud y la vida del niño. Este último es el motivo por el cual para nosotros es un imperativo reflexionar acerca de las posiciones del saber médico científico y considerar los aspectos psicosociales
para poder generar puntos de encuentro y poder salvar a los niños y a los adolescentes en riesgo y en un nuevo riesgo, ¿no? Este desencuentro entre códigos que genera una divergencia y un alejamiento. Destacamos entonces la importancia que tiene la comunicación en oncología pediátrica en este contexto intercultural. La comunicación va a ser una de las llaves a conflicto y a la tensión intercultural. Comunicación y cáncer. Una de nuestras grandes referentes en psicooncología y una de las personas que mayor esfuerzo ha destinado en el estudio de la comunicación es la doctora María del Carmen Vidal y Benito. Al momento de comunicar el diagnóstico de cáncer, según nuestra autora, se construye el significado de la enfermedad, la cual se realiza de acuerdo a los siguientes factores. Estos factores están descritos en Psiquiatría y Psicología del paciente con cáncer, un libro publicado en 2012. Los factores son la actitud del médico, la capacidad de comprender del paciente y de la familia en psicooncología pediátrica, la conciencia de enfermedad, la personalidad, la historia individual, la historia familiar, la etapa y el momento vital en la que aparece la enfermedad, las características de la enfermedad. Todos estos factores, al interactuar, construyen el significado de cáncer al paciente o a los padres y familiares de esta, ¿no? En oncología pediátrica. Si bien en esta clase no nos corresponde analizar los factores de la comunicación, esto que deben haber sido en capítulos vistos en capítulos previos, sí consideramos importante rescatar la injerencia de estos aspectos cuando la oncología pediátrica se encuentra con un otro que no comparte los mismos códigos, los símbolos, las prácticas y las formas de ver la realidad. En el caso de Carlitos, por ejemplo, la familia no compartía la visión de salud y enfermedad que esperaba el equipo de salud. En este sentido, encuentro en el análisis de cada uno de los factores de esto que hace el significado de la enfermedad, encuentro posibles dificultades en relación al encuentro intercultural entre el médico y el paciente. Cuando en el paciente se encuentran características que no son las esperadas, cuando este paciente no se comporta de la manera esperada, y es más, puede que hasta no comprenda o presenta dudas sobre la enfermedad y el tratamiento que se indica. Capacidad de comprensión del paciente y su familia. Sin lugar a dudas, esta capacidad de comprender es un factor importante, pero a la vez es esperable y en menor o mayor grado tiene alternativas de solución, sin que esto exima, obviamente, de dificultades. Si alguno o ambos padres del paciente cuenta con dificultades de comprensión de la situación de internación, de lo que es la enfermedad o lo que se necesita para hacer el tratamiento oncológico, no, debido a el poco contacto de la familia con un sistema de salud previamente, debido a una instrucción básica, como en el caso de nuestras familias bolivianas, muchas no han concluido la primaria, la educación primaria, por ejemplo, ¿no? O sea, si estos padres cuentan con potencial cognitivo, pero que debido a la falta de información o de instrucción básica se presentan dificultades, las acciones del equipo de salud deberán estar orientadas a esta psicoeducación, ¿no? A la psicoeducación de estos aspectos importantes y necesarios de la enfermedad y el tratamiento. Si alguno o ambos padres del paciente cuenta con dificultades de comprensión y al evaluar se encuentra un déficit cognitivo que en algunos casos aparece, el equipo de salud deberá trabajar tanto con el padre como con la familia ampliada para potenciar las habilidades del padre, no necesariamente excluirlo de la situación del cuidado, ¿no? Pero también contar con el apoyo dentro de la misma familia. Ahora,
Si el déficit cognitivo del padre es tan severo e implica un riesgo para el niño, ahí sí se deberá evaluar la posibilidad de buscar un cuidador principal dentro de la familia o fuera de ella, cuando este recurso no exista. Pero la cuestión que nos atañe en nuestro curso: ¿qué hacemos cuando aparece dificultad en la comprensión en los padres, no por falta de instrucción necesariamente, ni por un déficit cognitivo, sino por las divergencias en la manera de considerar la enfermedad y el tratamiento? He ahí nuestro gran desafío. La complejidad de nuestro tema presenta un sinnúmero de situaciones. Voy a comentarles otro caso clínico eh, que también lo vivimos en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Los datos de la familia y de la niña están protegidas. María era una niña de 3 años que fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda. Esto se hizo en nuestro servicio de oncopediatría. Era hija de una madre soltera de 23 años, oriunda de un pueblo del departamento del Beni. Este departamento está al norte de Santa Cruz, más cerca de Brasil. Su familia era cristiana, evangélica, con una alta participación de las prácticas religiosas. Ellos consideraban que la niña sería salvada por Dios e insistían a la madre que la retire del hospital, entre otras cosas, porque consideraban que no confiaban en el tratamiento. Para ellos, la quimioterapia la ponía mal y no entendían por qué un remedio que debería hacerle bien le hacía mal. Se explicó varias veces de forma individual, tanto en reunión interdisciplinaria con la oncóloga tratante, como a solas en diferentes oportunidades, el mecanismo de acción de la quimioterapia, cuál era la importancia de la quimio para frenar las células cancerígenas. Asimismo, se había hablado acerca de la dificultad del tratamiento con esta enfermedad, que sabemos que es bastante compleja y difícil de tratar, ¿no? Aún así, la madre decía no creer y manifestaba cada vez que el único que tenía el poder de salvar a su hija era Dios. En diferentes momentos y con ayuda de otras personas también, que la mamá estaba sola en el servicio, era la única que estaba con la niña, y fue haciéndose amiga de otras madres, y algunas eran madres con un potencial muy importante de apoyo y que estaban cumpliendo muy bien con el tratamiento. Entonces también recurrimos a la ayuda de estas madres para poder ingresar un poco en el terreno afectivo de esta mamá y que se sienta un poco más acompañada y segura, ¿no? Pese a todo, la madre solicitó el alta hospitalaria, y esto era en plena inducción, ¿no? Quería llevarla al pueblo, quería trasladarla de la ciudad, donde no existe un servicio de oncología, ¿no? Entonces el equipo de salud le negó esta posibilidad, explicando la importancia de continuar con el tratamiento porque era la única alternativa de curación. Frente a la negativa de la madre, la insistencia de llevarla, se dio parte a la Defensoría del Niño o Niña Adolescente. Estos intervinieron y incitaron a la madre a que se mantenga en el hospital y que cumpla el tratamiento. La madre aceptó quedarse, pero con mucho disgusto. Días más tarde, la niña tuvo una intercurrencia infecciosa que la llevó a la terapia intensiva. La niña falleció al poco tiempo. La madre, antes de retirarse del hospital, dijo: yo sabía que esto no iba a funcionar. ¿Cómo va a funcionar algo que te quita las defensas y el hambre? Mi hija no comía, mi hija estaba mal. Los médicos están equivocados. Cristo es el único que cura. Marcelo Gatto tiene algo para explicar en este sentido. Él considera que la biomedicina, sorda y ciega, no puede afrontar los problemas que plantea la diversidad cultural.
no puede admitir otras dimensiones porque escapa a la lógica exacta y científica a la que se aferra. Para este autor, la interculturalidad requiere de valorar la diversidad en los seres humanos como un factor importante en todo proceso salud-enfermedad. Diversidad que constituye su identidad y que se manifiesta en ritos, creencias, acciones a favor de disminuir el sufrimiento. Tomando en cuenta los valores culturales de la familia, se podría encontrar entonces objetivos comunes, y esto sería el nexo o el puente entre el equipo de salud y las familias. La actitud del profesional de la salud. La doctora María del Carmen Vidal y Benito considera los siguientes aspectos dentro de la actitud del médico o de todo profesional de la salud, ¿no? Los siguientes aspectos son la conducta ética, la escucha empática, el compromiso condicional, la tolerancia discriminada, la alianza terapéutica y la confianza. Estos son factores que intervienen en la comunicación y son importantes a la hora de atender a cualquier paciente, lo cual en este punto permito preguntarme, y les pido que ustedes se pregunten también, si eso que me genera un paciente es lo mismo que me genera otro paciente. Eso que me genera un paciente con patrones culturales diferentes es lo que me genera cualquier paciente. Y me pregunto si ese otro que no comparte mis patrones culturales es cualquier paciente. Es así que pongo el foco atencional en la primera persona. ¿Soy yo el mismo terapeuta, psicólogo, médico frente a todos los pacientes? Es importante tener esta reflexión para poder vislumbrar que hay una cuestión actitudinal, que es lo que plantea la doctora Vidal y Benito, que parte de nosotros, en primera persona. Me voy a tomar un momento para detenerme y pensar en el segundo de los elementos mencionados por la doctora Vidal y Benito, la escucha empática, que es la que hace sentir a la persona que el profesional de salud, sea médico, psicólogo, la enfermera, le acompaña y le comprende. Seguimos estudiando la doctora Vidal y Benito. La escucha empática, según la autora, es la escucha atenta e imparcial que hace sentir al paciente que el profesional de la salud lo acompaña y lo comprende. Ahora, relacionando este concepto con alguna de las vivencias relatadas en los casos clínicos, nos preguntamos, ¿cómo logra un hematoncólogo mantener la escucha empática con una persona que en medio de la dificultad y la alta responsabilidad que conlleva estabilizar a un niño que sufre el debut de una leucemia, que llega al hospital después de varios días de presentar fiebre, dolores y que tiene otros síntomas muy graves, y que encima el padre o la madre le dice que lo va a llevar a la casa, que no cree que el cáncer se cure en los hospitales, sino con medicina tradicional ancestral, y que lo que necesita es mejorar la alimentación, y le solicita el alta hospitalaria. Es muy probable que el médico realice algún tipo de estrategia para convencer al padre o a la madre, pero también es muy probable que los esfuerzos del profesional por comprender la preocupación de este se agoten rápidamente. Y es probable que al sentir esta pérdida de control, el médico recurra a servicio social, a salud mental o asesoría legal en caso de que el servicio o el hospital cuente con dicho recurso, y con el fin de intervenir sobre la situación que representa una amenaza real para la vida del niño. Aquí podemos ver que uno de los factores que pueden verse afectados por las diferencias culturales es la empatía, y como resultado la alianza terapéutica. Es muy probable que el profesional de la salud, incluyendo a nosotros, los psicólogos, las trabajadoras sociales, caigamos en conclusiones acerca de la familia o en conclusiones acerca de estos padres.
y seguramente estas conclusiones interferirán con la escucha empática y nos distanciarán aún más. Es muy frecuente que al enfrentar las situaciones que ponen en riesgo la adherencia al tratamiento o frente al abandono del tratamiento, el personal hospitalario pensemos que los padres son malos, que son ignorantes, que tienen poca cultura, o incluso pensemos que les falta corazón. Podemos llegar a pensar que los padres no quieren a sus hijos. Cuando llegamos a este punto, la empatía está en los límites más bajos y esto genera una distancia significativa que no solo es afectiva, sino que se vive en lo simbólico, en lo real. Acá no habrá una alianza terapéutica a menos que exista un puente que mantenga la cooperación mutua más allá de las divergencias. Esto es algo que nos alerta la doctora Vidal y Benito, que también Marcelo Gato lo enfatiza. Generar puentes a pesar de la diferencia, ¿no? Ahora la dificultad está en qué tipo de puentes y qué estrategias utilizar para poder consolidar esta comunicación o para no dejarnos llevar por esta diferencia. Continuamos la clase estudiando una nueva autora. Deborah Farberman, en el libro El psicólogo en el hospital pediátrico del 2010, muestra que el personal hospitalario suele tener un ideal de paciente, quien tiene que cumplir un modelo de comportamiento para llegar a ser un buen paciente. Según Farberman, un buen paciente será aquel que cumple obedientemente las órdenes del hospital. Es aquel que comprende, que se adapta con rapidez a las rutinas hospitalarias, se queja poco, muestra confianza, gratitud. En definitiva, es el que no causa problemas. Nuestra autora también muestra el contrario del buen paciente. Este sería el paciente problemático. Es aquel que se muestra irritable, hostil, el que miente, engaña, pide demasiado o se muestra exigente. El psicólogo, según Farberman, debe abordar un paciente sin modelos, es decir, sin un deber ser. El psicólogo en el hospital pediátrico debe velar por la atención de las necesidades particulares del paciente, al mismo tiempo que las de la salud. Y cuando éstas están en discordancia con las del equipo de salud, se deberá mediar para arribar a una estrategia que ayude a que los pacientes se adecúen a lo imprescindible y que de cierta forma, y en la medida que no perjudique la salud y los derechos del niño, la institución realice ciertas modificaciones en pos de la calidad de vida del paciente y de la familia. Un paciente con códigos y patrones culturales diferentes, observamos y estudiando los conceptos de la clase, cuenta con los boletos listos para entrar en el grupo de los pacientes problemáticos. Aunque su comportamiento sea noble y sea sumiso, el tener que adecuar la forma de interactuar, el tener que invertir tiempo y esfuerzo en comunicación, suele ser visto por el equipo de salud como trabajoso y desgastante. O sea, es una tarea más para el personal, que ya tiene demasiadas cosas que atender. Trabajar con la diversidad cultural y generar un encuentro requiere tiempo y esfuerzo en comunicación. La sala de hospitalización en oncopediatría en muchas oportunidades se convierte en un contexto donde se toman decisiones inmediatas debido a la gravedad de las situaciones que atentan contra la vida de los pacientes, y es entonces donde frecuentemente ocurren las dificultades. Expongo el siguiente caso para que podamos comprender y analizar una situación específica. Una de las oncólogas del servicio de pediatría una mañana recibió la llamada de la Defensoría del Pueblo. Había recibido una denuncia realizada por la mamá de una de nuestras pacientes en tratamiento por una leucemia linfoblástica aguda.
La mamá había quedado demasiado molesta luego de realizarse los primeros estudios de una punción de médula ósea y de la punción lumbar. La madre acusaba a la doctora de robar líquido de la columna del cuerpo de la niña para comercializarlo. Pese a que se había explicado a la mamá que este procedimiento común, se le había explicado qué es lo que se hacía con el material que se sacaba y cuál era la importancia de este procedimiento. La Defensoría, luego de haber trabajado en varias oportunidades con el servicio, comprendió que la situación sugería más un problema de comprensión, ¿no?, que un acto delictivo, por lo que realizó la mediación para el acercamiento de la familia con el equipo nuevamente. Mientras se solucionaba la dificultad con la madre, otros padres y madres de otros pacientes entraron en crisis al enterarse de la denuncia y temieron por el daño que el procedimiento les causa a sus hijos. Se generó un efecto en cadena durante algunos días que se tuvo que intervenir con una reunión con los padres de familia junto a la asociación de padres y miembros del equipo de salud. Farberman explica de cierta forma lo ocurrido. El sufrimiento de padres y niños frente al dolor por los procedimientos también puede frecuentemente convertirse en un obstáculo para la relación entre la familia y el equipo de salud. Un buen paciente es también aquel que soporta sin quejarse todas las intervenciones que se realicen, sin dudar y sin cuestionar. Según la misma autora, los profesionales de salud mental también podemos caer en conclusiones prejuiciosas acerca de las formas de comportarse que tienen los pacientes o los familiares y acerca de la naturaleza de sus vínculos. Yo incluiría de sus hábitos y de sus costumbres. Acá tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de poder normalizar el comportamiento o la reacción de los padres frente a los procedimientos. Realmente observamos que los procedimientos se vuelven comunes a nosotros, que participamos frecuentemente del dispositivo hospitalario. Pero si lo analizamos bien, la mayoría de los procedimientos son sumamente extraños y generan demasiado temor para una familia cualquiera que no tenga un vínculo con el hospital. Y, y aunque tenga una cierta presencia de personal de salud en la familia, las intervenciones que se realizan o que suelen realizarse en un contexto del tratamiento oncológico son realmente sin iguales. Un niño y una familia que suele asistir a un pediatra y que cumple con sus controles continuos, realmente también sufre demasiado los procedimientos, tanto las venopunturas como las punciones. Así que esto no es necesariamente un problema de un choque intercultural, pero cuando esto ocurre, cuando ocurre una posición y ocurre una dificultad con una familia que ya viene trayendo problemas, es como si eso colaborara para que nuestra consideración y nuestro concepto de esa familia sea cada vez más negativo. Alianza terapéutica. Según la doctora Vidal y Benito, la alianza terapéutica es el vínculo de colaboración que se establece entre el equipo de salud y el paciente. Es un vínculo de colaboración mutua, que en el contexto pediátrico incluye necesariamente a la familia, padres o cuidadores. La CIOP, en las recomendaciones sobre aspectos psicosociales en oncología pediátrica, muestra la importancia de generar la cooperación entre el equipo de salud y la familia para atender el cáncer.
Pese al impacto y las múltiples reacciones iniciales que muestran la mayoría de las familias en todo el mundo cuando se detecta una enfermedad grave como el cáncer, y pese a las diversas interferencias que aparecen en el camino, para la CIOP las diferencias culturales no son ajenas y no son un obstáculo y no deberían ser un obstáculo para la generación de una alianza terapéutica. Estas, o sea, las diferencias culturales, no serían consideradas como un factor de riesgo a priori. La CIOP dice: el deseo de los padres, el niño, otros miembros de la familia y amigos de luchar contra la enfermedad, junto con el equipo de salud, se expresa a su manera en cada país, en cada clase económica y en distintos modelos culturales y sociales. A su vez, la CIOP recomienda generar dos tipos de alianza terapéutica entre familia y el equipo de salud. Una entre cada familia individual y el equipo de salud, y otra entre el grupo de familias y el equipo de salud. Esto para dirigir mejor los esfuerzos hacia el objetivo común: curar a los niños del cáncer y sobrellevar de la mejor forma las vicisitudes cotidianas en el transcurso del tratamiento. Esto es bastante claro por lo menos en nuestro servicio. Bolivia no cuenta por el momento, no cuenta con un sistema de salud que cubra todas las necesidades de la población. De hecho, nuestros niños solamente reciben ayuda de medicamentos hasta una determinada edad, hasta los 5 años, y no reciben todos los medicamentos. Después, para poder cubrir con el tratamiento hasta los 5 años y a partir de los 5 años hasta los 15, se necesita el apoyo de diferentes fundaciones, algunas bolivianas y otras extranjeras, que son las que ayudan a cubrir el tratamiento oncológico con quimioterapias, con los estudios y incluso pagando a algunos profesionales que el mismo sistema de salud no puede llegar a cubrir. El grupo de familias ha organizado una asociación de padres, y la asociación de padres es el principal motor de crecimiento del servicio. De hecho, les cuento para que puedan entendernos. Mi cargo fue pedido a lo largo de los años por la asociación de padres, el cargo de psicólogo, y últimamente fue conseguido a través de una intervención. Tuvieron que hacer un bloqueo de calles por una serie de pedidos, entre los que estaba el cargo del psicólogo, y así tuvieron que conseguirlo. Esto es bien interesante porque contar con una alianza entre el equipo de salud y la familia en particular, pero también con el grupo de familias, puede tener un gran impacto positivo y hay que generar, o nosotros en nuestra experiencia vemos cuán positivo es generar este contacto y esta conexión para lograr objetivos comunes. Claramente esto muestra una realidad, ¿no? Sin ayuda de las familias, la ardua tarea de curar el cáncer es casi imposible, por lo menos en países como Bolivia. Por tal motivo, cualquier esfuerzo por generar puentes y estrategias de acercamiento entre la familia y el equipo de salud no será en vano. Va a ser un objetivo más del equipo tratante. Debe ser un objetivo más. La CIOP ubica como funciones del equipo de salud los siguientes. Entre otros, ubica el tratar a los padres y niños con respeto, reconociendo su sistema de valores y habilidades singulares. Segundo, educar a padres y a niños respecto de la naturaleza del diagnóstico y el tratamiento, e involucrarlos, así como sea apropiado, en las decisiones críticas respecto al tratamiento. Tercero, asegurarse que otros miembros de la familia entiendan el diagnóstico y el tratamiento. Cuarto,
tener reuniones de equipo periódicas con todo el personal para discutir los problemas psicosociales de las familias, así como para mejorar el contacto. Para ampliar y profundizar este punto, recomiendo leer el capítulo de recomendaciones para establecer una alianza terapéutica entre las familias y el equipo de salud de la CIO. Dejo el enlace a continuación para poder descargarlo en el PDF. En algunas oportunidades no se logrará el consenso entre el equipo de salud y los familiares acerca del tratamiento oncológico. Y debido a la acción de los profesionales e instituciones que protegen los derechos del niño, niña y adolescente, el paciente quedará internado con el padre o familiar que resulte mejor valorado para tal enmienda, y en algunos casos hasta se retirará a los padres o familiares del contexto hospitalario, dando la tutela a un cuidador provisto por el Estado o por algunas otras instancias, que garantice el cuidado necesario del niño y así tratar de curar la enfermedad que amenaza su vida. La CIO también recomienda la intervención judicial cuando las estrategias del equipo de salud fallan o son insuficientes para disuadir a los padres a cumplir con el tratamiento o sostenerlo. La CIO plantea que esto, sin embargo, debería ser de muy rara ocurrencia. El hecho de que no exista comunicación o que se rompa la comunicación es una cuestión de vida o muerte para el niño, y es necesario que el equipo médico, el equipo de salud, plantee una intervención judicial en último caso. Como decíamos, estos son los casos extremos, en los que si bien se logrará la intervención del equipo de salud y las instituciones correspondientes, el foco estará puesto en eliminar o apartar cualquier elemento que interfiera o ponga en riesgo el tratamiento oncológico. El desafío de la interculturalidad. En países con una diversidad cultural como Bolivia, tal vez más de la mitad de los pacientes estarían judicializados o intervenidos con defensorías, y estos niños y adolescentes serían separados de sus padres y familiares por ponerlos en riesgo al considerar que el cáncer puede curarse de otra forma o por no mantener un comportamiento adherente que requiere el equipo de salud. Nuestro servicio con mucha frecuencia tiene que hacer intervenciones específicas en la adherencia al tratamiento con las familias. Constantemente tenemos familias que su primera reacción es irse del hospital por no comprender el tratamiento oncológico, no comprender que el tratamiento implica una serie de pasos, la permanencia en el hospital, o que va a ser, o que el niño necesita ser seguido y tratado por 2 años aproximadamente, ¿no? A lo largo de los años como servicio de oncología pediátrica hemos aprendido a trabajar con estas diferencias y hemos reconocido que nuestra realidad es intercultural. Y no solamente en el ámbito hospitalario, basta ver la celebración de cualquier festividad a lo largo de nuestro país para detectar que el sincretismo está presente. El sincretismo o este mestizaje del que hablaba Marcelo Gatto es característico de nuestra cultura y aún en nuestros días. Si en Bolivia se baila anualmente para cumplir una promesa a la Virgen, se ofrecen rituales a la Pachamama mensualmente para mejorar la suerte, la cosecha, se tiene una cura milagrosa, una hierba, un amuleto para cada dolencia, ¿cómo no esperar que exista la creencia de curar la enfermedad más temida guiada por la fe y las costumbres? Seguramente no es la realidad que viven la mayoría de los países latinoamericanos, pero la problemática del choque intercultural, al ser cada vez más frecuente en los hospitales de todo el mundo, nos permite pensar y plantear otras estrategias,
además de las legales y de la exclusión del adulto no adherente o de riesgo. Nuestra realidad nos obliga a destinar a la comunicación y a la atención de las creencias y preocupaciones de la familia gran parte de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, como a la vez, en muchas oportunidades, debemos hacerlo para conseguir alojamiento a las familias migrantes, donaciones para cubrir estudios y medicamentos. Hasta tenemos que atender otros temas como la llegada de un hermanito, la violencia intrafamiliar, embarazos problemáticos, adicciones, entre otras problemáticas que también ponen en riesgo la continuidad del tratamiento oncológico. Tal vez para países cuya realidad cultural es más homogénea, esto sería un esfuerzo adicional. Pero en países como Bolivia es el día a día y debido a ello compartimos algunas estrategias y reflexiones para abordar las situaciones donde esta interculturalidad puede tornarse un desencuentro y este último un factor de riesgo. Consideramos que en esta clase que los patrones culturales no son un factor de riesgo para el tratamiento en sí mismo, sino el desencuentro. Estas posturas inflexibles que tanto la familia como el equipo tratante pueden asumir sin leer el contexto y la realidad del paciente enfermo. Empezamos con las estrategias. La primera estrategia que sugerimos es atender y fortalecer la adaptación. Un niño o adolescente que inicia un tratamiento oncológico deberá atravesar por un periodo de adaptación necesariamente. Sus padres y familiares deberán pasar por este proceso también. No hay que olvidarse de eso. Estos últimos, los adultos, deberán además aprender a convivir con la incertidumbre, con todo el costo emocional que eso supone. Deberá aprender nombres de medicamentos, deberán aprender a agilizar trámites, a resolver aspectos burocráticos. Deberán aprender a tener estrategias para resolver problemas constantes con los recursos que tienen, tanto económicos como de apoyo psicosocial. ¿Mm? Deberán olvidarse de aspectos subjetivos, de sus propios problemas, mientras surgen las relacionadas con la salud y el bienestar del hijo. Todo esto requiere un tiempo de aprendizaje, un tiempo de adaptación, y en la medida en que esto se realice en buenas condiciones, se evitarán los brotes emocionales que compliquen este proceso y podrán estos contar con una estabilidad emocional que pueda lograr una buena adaptación. Hay una cita que me gusta mucho, es la siguiente. Para el niño, el hospital es como un país extranjero a cuyas costumbres, lenguaje y horarios uno debe acostumbrarse. Para los padres también. Frente al caos que supone esta adaptación, es necesario colaborar para que tanto el niño como sus padres se encuentren con personas amables, que se interesan por su salud, por su bienestar y por su comprensión de los aspectos importantes. Es importante contar con alguien que pregunte a los padres si está todo bien, si están comprendiendo, si están conformes. Es importante que atiendan sus preocupaciones y que brinden posibilidades de solucionar problemas que pueden ser cotidianos y pueden ser ajenos a la realidad hospitalaria, pero que están generando muchas preocupaciones. Los actores para estas estrategias pueden ser tanto los profesionales, los miembros del equipo tratante, como miembros de fundaciones y organizaciones de ayuda a las familias de pacientes con cáncer. Esto es importante que nosotros podamos comprender. No es necesario que lo resolvamos todo. No tenemos por qué sobrecargarnos en resolver asuntos que no responden a nuestras disciplinas, a nuestra especialidad. Lo que sí es importante es saber que los problemas cotidianos, problemas humanos, problemas familiares,
se hacen presente y realmente van a hacer olas a, a nuestra familia, y va a impactar de una forma negativa sobre la adaptación. Entonces, es sumamente importante que los actores para estas estrategias puedan ser tanto los profesionales como otros, ¿no? Contar con el apoyo de las organizaciones, de las fundaciones. En nuestro servicio, por ejemplo, contamos con el apoyo de fundaciones que son las que permiten realizar el tratamiento oncológico. Eh, una de ellas, por ejemplo, Gotita Roja, se dedica al fortalecimiento de las madres, brindando talleres de arte, costura, bordado, etc. Estos talleres se realizan tanto en el hospital como en un ambiente que es propio de la fundación, que está muy cerca, a una cuadra del hospital, para facilitar el acceso a las madres durante la internación. Las madres que participan de estos talleres encuentran un ambiente de terapia ocupacional y a la vez una fuente de ingreso que les facilita la adaptación a la crisis inicial de la enfermedad y el tratamiento. Pueden ganar algo de dinero y al mismo tiempo encuentran un grupo de madres que la mayoría ya está avanzada en el tratamiento. Algunas hasta están volviendo con recaídas de la enfermedad y realmente se observa un grupo muy positivo porque al mismo tiempo que están trabajando están generando vínculos que, que llega a ser un punto de apoyo emocional, un soporte emocional para estas familias, sobre todo para aquellas que no tienen eh, la familia cerca o que no son de Santa Cruz de la Sierra. Segunda estrategia: diseñar estrategias de comunicación y emplearlas de acuerdo a las características de la familia. La estrategia más valorada por los profesionales que se han dedicado a estudiar el choque de factores interculturales en la salud es la comunicación. La mayoría de los autores consultados ponen el foco en las herramientas de comunicación que poseen los equipos de salud y si estos se adecúan en los casos a los problemas que presentan las familias. La CIOP no se queda al margen. Plantea que se necesita comunicación cuidadosa y amplia para incrementar el conocimiento real a los padres y evitar que abandonen el tratamiento estándar ya probado para buscar tratamientos inútiles, usualmente caros y perjudiciales. Para tal cometido, recomendamos, en primer lugar, tener un protocolo de comunicación con la familia y el paciente, con presencia interdisciplinaria y que pueda integrar a los actores más importantes en la vida del niño. Acordar que la reunión del equipo con la familia será el dispositivo principal de comunicación. Esto tiene que entender la familia. Para evitar la triangulación, para evitar que se trate de convencer a un profesional por separado o que pueda tener precisamente un choque o una diferencia solamente con este profesional. Es importante establecer que el mecanismo de comunicación es el equipo con la familia. Bien. También es importante que este protocolo cuente con la flexibilidad necesaria tanto para integrar actores emergentes sin que esto conlleve la desautorización de los padres del paciente, claro, y que a la vez permita la adecuación de la información a los códigos de la familia. Es decir, cuán importante es adecuar la información que se va a transmitir a la comprensión de estos padres. Si se va a necesitar un traductor, si se va a necesitar un apoyo gráfico, si se va a necesitar un video, si se va a necesitar contar con la presencia de un líder espiritual, pero
Lo importante es acceder al código de la familia. Segundo, activar el dispositivo las veces que la participación de los actores individuales no cubran las necesidades o inquietudes de la familia o el equipo de salud. Tercero, contar con herramientas que favorezcan la comunicación y el entendimiento, sobre todo con familias que cuentan con patrones culturales específicos. Para mejorar la comunicación y garantizar la comprensión, poco a poco se han elaborado y utilizado herramientas que además cuentan con mayor impacto social. Es el caso del video que se presenta a continuación, el que está en el link en la pantalla. Crecer IFD es una institución financiera que promueve el desarrollo en las comunidades bolivianas. Alertados por la problemática del cáncer de cuello uterino en Bolivia, crearon una serie novela que es transmitida tanto por radio como por las redes sociales para acercar a las poblaciones rurales información adecuada respecto a dicha patología. Si bien no contamos con la medición del impacto de esta herramienta, consideramos que es la forma de intervenir adecuada para lograr mayor comprensión de la problemática a tratar. Desde el Servicio de Pediatría, estamos en campaña para financiar estrategias comunicacionales de impacto en relación a la información y detección precoz del cáncer infantil, así como en la capacitación de cuidados paliativos de diferentes equipos que tienen que recibir a nuestros pacientes en sus comunidades. Ustedes saben que, la lógica de los cuidados paliativos es garantizar al paciente hasta el final de sus días la calidad de vida. Y dentro de eso el factor emocional es muy importante. Que el niño pueda contar, el niño o el adolescente pueda contar con las personas de mayor afecto, con su entorno, al final de sus días es muy importante. Pero al mismo tiempo es muy importante que haya un equipo capacitado que pueda cubrir las necesidades, calmar el dolor, que pueda acompañar a los padres. Lastimosamente, esa no es la realidad de toda la población. Es por eso que nosotros estamos tratando de desarrollar esos cursos de capacitación para llegar a las provincias, para llegar a las comunidades. Bien. Marcelo Gatto, a su vez, propone el entrenamiento en habilidades de comunicación para el equipo de salud, pero habilidades de comunicación que superen la información y habilidades de comunicación que no solamente tengan la intencionalidad de generar adherencia en los tratamientos, sino empatía, comunicación, capacidad de inspirar confianza, de establecer lazos que faciliten la colaboración. Son esas las herramientas que se deberían conocer. O sea, Marcelo apunta a la intencionalidad de generar una alianza terapéutica y que la adherencia al tratamiento sea una consecuencia de esta y no el fin. Tercera estrategia: buscar alianzas. Cuando la relación y la comunicación con la familia del paciente se torna inadecuada o insuficiente para lograr la alianza terapéutica, dada la situación, se deberá contar con personas, autoridades o instituciones que representen, que sean de valor para la familia, que representen de alguna forma algo importante para ellos. Esto con el fin de lograr una mediación y generar alianza en defensa de la salud del niño o del adolescente. Tenemos un caso para ilustrar lo referido anteriormente. Es una niña de 10 años, huérfana de padre y madre por abandono, criada por su abuelita, anciana. Es derivada desde el Hospital de Niños de Sucre al Servicio de Pediatría del Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, Santa Cruz. Se sospechaba de un tumor abdominal. La niña viene acompañada por un tío lejano, quien se mostraba molesto por la responsabilidad que le habían impuesto los pocos familiares de la niña. Luego de unos días en el servicio se confirmó el diagnóstico de cáncer
y al explicar al familiar a cargo la patología y los tratamientos, éste refirió su intención de llevarla a su pueblo alegando diferentes razones. Gracias a algunos contactos, se tuvo comunicación con el alcalde de la comunidad campesina, a quien se invitó al hospital y se hiciera presente días más tarde. Con ayuda de este, se pudo conseguir un cuidador conocido y con mejor predisposición para cuidar y acompañar a la niña, y a la vez cumplir con el tratamiento. En este caso, la comunidad preservó la salud y los derechos de la paciente. No fue muy difícil llegar a ese acuerdo. El comunario, el alcalde, se mostró al principio expectante a la reacción del equipo, pero como la muy buena predisposición de la jefa del servicio a la presencia del comunario y todo el ofrecimiento para que se lleven adelante y se resuelvan las preocupaciones del alcalde para con la niña, la verdad que todas las llegó a buen puerto. En este caso, se observa que la comunidad preservó la salud y los derechos de la paciente. Se realizaron muchas llamadas al alcalde de la comunidad para reportarle el estado y el avance del tratamiento. Fue un caso muy bonito. Casos similares se pueden realizar con autoridades religiosas o con personas influyentes para la familia. Lo más importante para lograrlo es darle la importancia y el tiempo necesario para realizar estos encuentros, que si bien pueden ser considerados como una tarea más a realizar, realmente cuando el objetivo se logra, uno se da cuenta que tal vez en algunos casos son las formas que van a salvar a los niños. Y bienvenida sea esta forma. Continuamos. La flexibilidad terapéutica como una herramienta es muy importante y aunque parezca una redundancia, el conocer las características y las necesidades que tiene la familia va a guiar en gran medida al equipo de salud hacia la comprensión de las motivaciones, del comportamiento, incluso hasta el desarrollo de los factores de la herencia de esta familia, si se llevan a cabo o no. Quiero contarles que una experiencia por la que estamos pasando como servicio de pediatría acá en Santa Cruz de la Sierra. Desde hace ya 2 años está funcionando el equipo de cuidados paliativos. Desde el año pasado, gracias al apoyo de algunas fundaciones, el equipo puede ahora movilizarse y cuando las familias tienen más o menos la vivienda en un radio de aproximadamente 2 horas o 3 horas de distancia, vamos a la casa a visitar al paciente. Cuando los pacientes viven muy lejos, tratamos de hacer un contacto con otro centro de salud o con alguna posta, y cuando realmente no existe la posibilidad de que el paciente vaya a ser atendido, recomendamos y hacemos todo lo posible para que se quede lo más cerca del hospital. Para eso se está desarrollando un hospice, ahora se lo está armando, pero ya tenemos una instalación que cumple con esa función. Lo que quería contarles es que gracias al equipo de cuidados paliativos y a la oportunidad de poder ir y conocer las casas de los pacientes que están en cuidados paliativos, de los niños y adolescentes, hemos quedado muy impactados. El impacto para nosotros es el preguntarnos cómo han podido sobrevivir algunos pacientes a semejante tratamiento en semejantes condiciones.
realmente lo que expresan las familias muchas veces es muy diferente a la realidad misma, ¿no? Si bien hay algunas familias que pueden representar a través de la palabra y por fotos el medio en el que viven, hay otras que no lo hacen, y llegar a las casas y encontrarse con baños que no tienen techo o que no tienen agua caliente, que no tienen agua potable, letrinas en vez de inodoros, encontrar una sola habitación para 7, 8 personas, animales dentro de la habitación, eh, techos de paja, pisos de tierra, presencia de basureros cerca de la casa, eh, es realmente impactante. Entonces, el poder conocer la realidad de la familia antes del tratamiento o durante el tratamiento, en todo caso, es muy importante. No solamente para generar la adherencia, sino para que funcione el tratamiento. Nosotros hemos encendido ahora la alarma porque toda la inversión en un tratamiento oncológico para Bolivia es demasiado caro, demasiado costoso, tanto no solamente en el medicamento, es demasiado costoso para la familia, es demasiado costoso para, 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 para todo el entorno que tiene que soportar a una familia y a un niño en un tratamiento costoso. Entonces, lo que estamos ahora viendo es tratar de intervenir y de resolver las necesidades familiares antes de que lleguen a cuidados paliativos. Precisamente, tal vez si empezamos a resolverlas antes, no van a llegar a cuidados paliativos, ¿verdad? Ahora bien, a veces las necesidades familiares son de integrar algún aspecto de la cultura o de su creencia al tratamiento. En algunos casos, esto puede interrumpir o puede generar algún problema de repente en el tratamiento, pero en otros no. Entonces, la CIOP nos plantea que en la medida de lo posible se debe permitir la inclusión de tratamiento complementario al tratamiento estándar. Según la CIOP, una forma de prevenir el incumplimiento y el abandono de tratamiento es demostrar flexibilidad cuando los familiares presentan tratamientos alternativos, y sin embargo es importante que ellos no es importante diferenciar entre lo alternativo y lo complementario al tratamiento oncológico estándar, ¿no? Lo que se debe hacer es integrar aspectos complementarios que no causen daño al tratamiento estándar. Se recomienda atender las pautas y los valores culturales y religiosos expresados por los padres, ya que existirán varios elementos que no repercutirán de forma negativa. Al revés, pueden llegar a ser un factor de resiliencia, o pueden llegar a ser un factor de sostén para la familia, y sin impactar en la salud del niño, ¿no? Y que son importantes para la familia. Para lograr el objetivo sin riesgos, según la CIOP, el equipo de salud debe generar un canal de comunicación sincero para que los familiares puedan expresar con veracidad las intenciones e intervenciones con elementos complementarios. Es muy importante que la familia, que los padres puedan decirnos si realmente el niño está haciendo algún tipo de tratamiento además del tratamiento oncológico, o si se le está suministrando algún tipo de otra medicación o de alguna hierba, mate, té. Para eso es muy importante lograr la confianza, generar esa alianza terapéutica basada en la confianza, ¿no? Para lograr el objetivo sin riesgo, ¿no? Es importante que se genere esta alianza terapéutica.
El médico puede así salir de un enfrentamiento que podría fácilmente terminar en un incumplimiento. Esto lo plantea la CIOP y realmente es significativo. Parece ser que a lo largo del mundo se encuentra esta dificultad y es una recomendación que hay que escucharla. En muchas oportunidades, las oncólogas de nuestro servicio han negociado la intervención complementaria de pastores, o sea, referentes religiosos, médicos de la comunidad y otros actores con el fin de preservar la alianza terapéutica. Les quiero contar que alrededor de Santa Cruz de la Sierra hay diferentes comunidades. Una comunidad muy interesante y que tiene alta presencia en el hospital es la comunidad menonita. Los menonitas en otros países son llamados Amish. Son estas familias de descendencia alemana que utilizan el idioma alemán antiguo y que tienen unos patrones culturales bastante rígidos y vestimenta, alimentación, ¿no? Incluso algunos son tan rígidos que ni siquiera llegan al hospital. Sin embargo, en los últimos años muchas de las comunidades menonitas se están abriendo y están accediendo al hospital. Y a lo largo de estos años hemos atendido a más de una decena de pacientes. En estos casos, ellos cuentan con un médico de la comunidad. Cada comunidad tiene su médico. Y los médicos hacen tratamiento. Y sin embargo los mandan al hospital oncológico porque ya saben reconocer el cáncer. Entonces, lo que ha descubierto la oncóloga, una de las oncólogas de nuestro servicio, es que el médico menonita fortalece la alimentación, fortalece el sistema inmunológico a través de comida saludable, a través de la dieta, mientras que se realiza el tratamiento oncológico. En algunas situaciones han tenido una comunicación telefónica con algunos de estos médicos y en otra oportunidad, en una oportunidad muy urgente, se citó al médico porque estaba haciendo una intervención específica y el médico se hizo presente en el hospital y se llegó a un acuerdo muy satisfactorio. Las experiencias estas han sido muy parecidas a las que se muestran en el siguiente video, en el video que presento en el link de la página. Concluyendo con nuestro tema y habiendo desarrollado algunos conceptos, habiendo transitado por conceptos ya conocidos por la psiconcología que seguramente formaron parte de otros cursos, apuntamos al factor humano, apuntamos a la comunicación, apuntamos a este acercamiento y a la inversión de estrategias para llegar a realizar este puente entre el equipo de salud y la familia y los padres para sostener el tratamiento y para sostener la salud del niño, ¿no? Para esto, Marcelo Gatto plantea lo siguiente. Plantea que necesitamos una cultura médica, una cultura de salud, diríamos, que propicie el diálogo, el intercambio, que valore la palabra que es diagnóstico y contención. Una cultura de salud que promueva una interacción comunicativa, ya que nada sustituye ni supera el alcance de las palabras cuando hay sufrimiento. Una cultura de salud que incorpore una concepción de salud flexible y en constante transformación. Necesitamos que la medicina sea, como le gusta decir a Francisco Maglio, la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Nuestros pacientes se lo merecen, estamos para ellos. Sabemos que posiblemente sea esta inversión un aspecto más a trabajar, que necesitemos tiempo, energía para lograrlo.
Sin embargo, yo me pregunto lo siguiente. En algunos hospitales pediátricos, por ejemplo, se han tenido que crear ciertos dispositivos para atender a necesidades emergentes. Y las transformaciones han llegado incluso a ser una parte importante del desarrollo del mismo campo hospitalario. Por ejemplo, se ha visto necesidad de crear un servicio de toxicología en algunos hospitales pediátricos. ¿Por qué? Por la alta presencia de consumo en alguna población adolescente. Eh, o también se ha visto la necesidad de atender a los adolescentes de una forma diferente. Entonces, en el mismo Hospital Garrahan se abre un servicio de adolescencia. Yo pregunto, si frente a los cambios y a la transformación de nuestra sociedad y a la presencia de familias que cuentan con un intercambio más complejo a nivel cultural, si la comprensión se está tornando más compleja y si estamos viviendo en un medio que últimamente está cuestionando de cierta forma las prácticas de salud habituales, por ejemplo la no vacunación, entre otras que afecta muchísimo la salud pública, mi pregunta es si no vale la pena tener un equipo de profesionales que se dedique precisamente a este tipo de casos. No proponemos que todos nos capacitemos y tengamos que hablar un idioma originario, tengamos que aceptar los códigos de urbano populares y tengamos que negociar todos, sentarnos a negociar todos con pastores y con iglesias que tienen algún punto de vista contrario a los tratamientos y al sistema de salud. Pero, ¿por qué no pensar, no todos, pero sí alguno? No capacitar a todos en todo, pero sí darle la oportunidad a la familia de contar con profesionales o con un agente de negociación específico que pueda darse el tiempo necesario como para ver y analizar las características de la familia, las necesidades de esta familia. ¿Qué tan importante es cumplir con este pedido de la familia? Recuerdo, eh, para ir concluyendo, recuerdo un caso del Hospital Garrahan atendido por una de nuestras colegas. Era el caso precisamente de una familia boliviana que se negaba a un trasplante hepático, la presencia de una alta de con un alto contenido indígena en sus códigos culturales, era aymara precisamente, alegaba que para ser recibido en el cielo, para su cultura, la persona no tenía que tener ningún elemento extraño a su cuerpo. Entonces, en este sentido, el trasplante lo sumía y lo llevaba, dejaba al niño en una condición de desarraigo de su comunidad, ¿no? Imagínense qué doloroso para un padre que el alma de tu hijo, en caso de que muera, no sea recibido eh, por, por el cielo, que no tenga un descanso en la vida eterna para su cultura. Esto puede haber, esto obviamente generó un sinnúmero de reacciones de todo el equipo de salud. Incluso hasta se analizó la posibilidad de realizar una mediación judicial. El niño finalmente murió y no se llegó a dar una respuesta específica a este tipo de situaciones. Pero
Si a lo largo del tiempo estas situaciones se vienen repitiendo, ¿por qué no pensar en un personal específico que pueda realmente sentarse, analizar los casos y dar respuestas sin generar malestar, pesadez, sin generar mayor sobrecarga o trabajo a los profesionales, a los especialistas que, que, que sienten que quieren hacer todo por el paciente, que quieren lo mejor para la familia también, pero que consideran que lo mejor es el tratamiento que se les está dando. Este puente puede ser un profesional, una organización, un equipo, puede ser los mismos profesionales o un profesional con estrategias diferentes, con estrategias centradas en la persona, con estrategias centradas en la familia. Esa es la conclusión a la que llegamos y es la conclusión a la que llegan los autores que, que estudian el tema. Todos se centran en la comunicación y en lograr una alianza terapéutica donde esta familia no sienta rechazo ni abandono por no compartir del todo los códigos culturales. Espero despertar más preguntas que, que respuestas. Preguntas que puedan generar sus propios que puedan generar sus propias preguntas también en los centros de salud, porque entiendo que esta clase es para Norte Argentina, Buenos Aires, para todas las provincias, y no en todas las provincias contamos con los mismos recursos. Cada una tendrá que adecuar sus posibilidades a su realidad, como lo hacemos en Bolivia, como lo hacemos en Santa Cruz de la Sierra. Nuestra realidad sería otra si estuviéramos en la ciudad de La Paz, por ejemplo, o si estuviéramos en Pando, donde ni siquiera existe un hospital pediátrico y mucho menos un servicio de oncología. Apuntemos a la comunicación, apuntemos al encuentro. Esa es nuestra conclusión. Les agradezco mucho este tiempo, el espacio que me han ofrecido. Agradezco al Instituto Nacional del Cáncer, a la licenciada Débora Farberman, y estaré atento a cualquier intercambio que pueda ocurrir. La verdad que enriquecería mucho. Les dejo la bibliografía en la siguiente diapositiva y realmente les recomiendo que puedan buscar estos libros, estudiar los autores, porque valen la pena. Un saludo y hasta pronto.